Hola, hoy os voy a hablar de muchas cositas nuevas, pero sobre todo de hilos y algunas novedades como miembros del canal. Sí, hay cositas nuevas. Monetización, sí, he empezado a monetizar. Bueno, este tráiler os digo un poquito lo que viene ahora, que ahora lo despliego más tranquilamente y os lo explico todo. Bueno, chicas, hoy traigo un montón de hilos y un montón de cosas. Y es que quiero explicaros muchas cositas porque me habéis preguntado, sobre todo, por un tipo de hilo. Este. Ahora os explico todo, no os preocupéis, ahora os explico. Bueno, aquí he traído una gran variedad para explicaros un poco, un poco no, mucho, todo lo que pueda sobre los hilos. Pero no solo eso, sino novedades en el canal, novedades, nuevos tipos de vídeo. eh, y tengo pensado en breve hacer una membresía, o sea, solo para miembros. Así que voy a hacer algo nuevo que no he hecho nunca y que quizá les pueda interesar. Ahora les voy a hablar un poquito de todo ello. Lo primero que os quiero comentar es que no estoy haciendo publicidad de ninguna marca, ¿vale? Si saco alguna es porque ya es que me habéis preguntado muchísimo en todas las redes, incluso por mensajes privados y todo, yo felizmente os voy a contestar. Mira, yo os voy a poner varios enlaces, esto es algo nuevo, para que compréis hilos que estoy usando yo o algunos hilos que os pueda recomendar o hilos nuevos que yo sé que me estáis pidiendo. eh, ¿Cómo es posible que esta persona de Corea, de China, use este hilo tan bonito y yo no lo pueda encontrar en ningún sitio? Voy a intentar ayudar, voy a hacer lo posible, ¿vale? Entonces, voy a ir poniendo en la descripción, fijaros siempre en las descripciones de los vídeos porque os pondré enlaces para los materiales. Esto es algo nuevo. Y el tema de miembros del canal, también voy a hacer algo nuevo. No sé si pondré cafecito con Bea, tómate un café conmigo, alguna cosita de estas, porque ahí habrá alguna charla sobre el tema de quien quiera emprender, de quien quiera simplemente usarlo por hobby o quiera enseñar lo que sea, o sea, quiera abrir un canal, ahí voy a, toda mi experiencia, voy a ir explicando y también hablaré un poco sobre mí para que me conozcáis un poco porque llevamos aquí varios años y a mí nadie me conoce. Bueno, esto ha sido culpa mía, ¿eh? Porque yo no he comentado mucho sobre mí ni nada. Simplemente me he dedicado a hacer los tutoriales y tal, porque tenía que si no sé qué, este trabajo y tal, y no me podía dedicar. Ahora ya puedo dedicarme de una manera diferente al canal y a las demás redes sociales. Ya sabéis, siempre con mi mismo nombre, Bea MG Crochet me encontráis. Tengo otro canal de YouTube que se llama Bea Crochet. No tiene el MG como este. Y ese, ahí no hablo. Ahí simplemente el tutorial es directo. Son un poquito más cortos y son más directos y están escritos. Por lo tanto, a quien le facilite más las cosas, quizás yo ahí los voy a ir subiendo más. No hay tantos vídeos como aquí, pero le voy a dar más fuerza, más importancia al canal, por si lo queréis. Os lo dejo también en la descripción por si queréis suscribiros. El tema de hilos. Voy a empezar por el que más me habéis pedido. Vamos a ver. Este hilo no se vende en casi ningún sitio. Yo no lo he visto, lo he buscado, de verdad, lo he buscado. Y no lo encuentro en ningún sitio más que esta empresa italiana que lo hace. Se llama, por eso digo yo, es que no estoy haciendo publicidad, de verdad no la estoy haciendo, pero es que es la única manera que puedo enseñaros de dónde lo podéis comprar. Os voy a enseñar la etiqueta, se llama Mantra, ¿vale? Aquí está la empresa que lo hace. Os voy a dejar algún enlace a Amazon y después, si veis este vídeo, ya ha pasado un tiempo que lo hice, seguid yendo a la descripción porque voy a actualizar. Voy a seguir poniendo enlaces nuevos, si encuentro ofertas, novedades, algo similar, también lo voy a poner. Bueno, tengo aquí estos dos ganchillos porque les voy a mostrar una cosita. Aquí en la etiqueta me pone 3, 4, lo que es el ganchillo de 3 y 4. Claro, yo de 3 y 4 para esto lo veo demasiado justito, va a quedar muy justito. A mí me habéis visto trabajar con este. No sé si os acordáis. ¡Ah! ¿Qué pasa con este vídeo? Es como si una fuerza superior no quisiera que se grabase. Es la tercera interrupción, la tercera. No la primera o la segunda. ¡La cuarta! ¡La cuarta! He aquí la cara del culpable.
Este gatete tan guapo no es mío, me lo han dejado unos días y es increíble. Ha sido la cuarta, la cuarta. La primera fue una llamada de teléfono. Así que, mira, fijaros que me he cambiado de ropa, era azul el que tenía antes, porque han sido 2 días diferentes, porque no había manera de grabarlo. La segunda fue otra llamada de teléfono antes de ir a grabar. En fin, el gato ya está con mi marido. Lo tiene él, a ver si puedo terminar el vídeo. Ay, Dios mío. Bueno, os estaba contando que ya no sé por dónde voy. Me pide agujas 3 y 4. Normalmente hay que hacer bastante caso a esto, ¿vale? Cuando te pide las agujas. Pero yo con este hilo, es un hilo tubular y es blandito y acolchado. Mirad, mirad. Blandito y acolchado. Se trabaja súper bien con él para hacer bolsos, para hacer un montón de cosas. Lo voy a quitar así, ¿vale? Le quito la etiqueta. A mí me habéis visto trabajar con este, les comento, es el 6. Y se trabaja muy bien. Se trabaja holgadamente. Pero si queréis trabajar tranquilamente, podemos hacerlo con el... Aquí tiene un nudo, ¿veis? Es que nada es perfecto. Nada es perfecto. Nada, tenía dos. Así que bueno, pues voy a coger este. Que este sí lo tengo empezado. Y como veis, os enseñé a hacer un cordón con este, usando este. Se trabaja muy holgado, se trabaja muy bien. Si quieres un trabajo más firme, pues yo creo que el 4,5. Pero eso sí, si queréis seguir la etiqueta, pues la seguís perfectamente. Cada una trabaja como quiera. Y mirad lo bien que se trabaja con este hilo y es súper suave y estupendo de manejar. Pero claro, no tiene el precio que tienen otros. Yo creo que más pequeño que 4,5 yo personalmente no agarro. Pero si dice 3 a 4 y os va bien, pues oye, pues estupendo, ¿no? Yo como que... Sí, va bastante bien. Este 4,5 va muy bien. Mira, queda divino. Queda divino. A mí me gustó el otro que es holgado, pero claro, para que te sea más duradero, pues salirte mucho de lo que te pide la etiqueta, ya sabes que no va a ser muy duradero. No va a ser muy duradero. Va a ser muy acolchadito, más grande, pero no muy duradero. Esto sí, pues te va a durar mejor, más. Mira, se trabaja estupendamente bien. Hay muchos colores. Voy a intentar conseguir más y mostraroslo. Voy a tratar de mostraros todo lo que pueda con el tema de los hilos. Luego hay otro tipo de hilo que a mí me gusta mucho y lo compré en una web que estaba en oferta hace, yo qué sé, hace un montón de años. Lo estaban liquidando. Pero es que hace muchos años, yo creo que eso ya ni existe. Pero bueno, yo lo que encuentro así de liquidación y eso también os voy a mandar los enlaces. Y mirad, esto es como un trapillo plano, pero también es de fantasía. Y esto es de fantasía, yo lo he usado para este tipo de cosas. A ver, ahora les muestro. Hice una cestita de trapillo y luego de forma decorativa, que me guardo aquí los pendrives y algunas monedas extrañas que hay de euros que son muy chulas, así de raras, me gusta guardármelas. Bueno, pues aquí me guardo algunas cositas y podéis encontrar esto también si la queréis hacer, esta cestita va súper bien, es decorativa, muy bonita, en trapillo o como queráis. Os lo dejo en el enlace. Y yo lo uso para este tipo de cosas. No lo he usado este hilo, este tipo de hilo de fantasía, no lo he usado para trabajarlo, la verdad, no sé cómo sería. Este, sin embargo, que es más fuerte, más firme, que también es de fantasía, pues para un bolso, para trabajarlo sí va bien. También es decorativo, pero también sirve, porque este tiene poliéster. El poliéster es fuerte. Luego está este tipo de hilo. A mí me engañó bastante. Tengo que decirlo y tengo que exponerlo un poquito, ¿vale? Me engañó un poquito. Bueno, un poquito o no bastante. Pero yo era más principiante, así que tampoco pasa nada. Esto, como veis aquí hay un bebé, pues es lana, es hilo acrílico, es 100% acrílico, pero es así para bebé. ¿Qué pasa con la ropa de bebé? Que se usa poco porque el bebé va creciendo, lo ensucia, lo que sea, al final, se usa poco. Entonces, aquí pone una cosa muy interesante. Pone anti-peeling, que significa que no hace bolas de pelo. Y yo súper feliz
pues me compré este y otro color así como este naranja y me hice un bolso. Y claro, yo era muy inocente porque hace años. Pues el bolso se llenó de bolitas muy rápido. ¿Qué pasa? Que el bolso te dura mucho, la ropa de bebé no. Así que no cometáis el mismo error que yo. Y si dice anti-feeling, anti-bolitas y es de bebé, usadlo solo para cosas de bebé. A menos que tenga así poliéster o algo así fuerte, no. Luego, este es algodón, pero es un hilo así duro. Es un hilo duro que parece una cuerda. No es elástico. Este, por ejemplo, que os he enseñado es un poquito, tiene un poco de elasticidad. No mucho, pero tiene. Este no, este es tieso, este es duro. Es que es una especie de cuerda. También sirve bastante para hacer monederos, bolsos, correas, cinturones, para muchas cositas. Sirve para muchas cosas. Está genial. Hace poco descubrí este. Descubrí este y fue en una de estas plataformas que compras de segunda mano y tal. Y dije, voy a ver si tienen hilos por mirar. Y tenían este, pero lo estaban liquidando. La persona que lo tenía manchado, lo tiene manchado. No sé cómo se quitan las manchas que tiene. Tiene como unas manchas amarillas. Pero como estaba también de precio, cogí unos cuantos y dije, pues voy a ver. Es como una cuerda, no es tampoco elástico, es como una cuerda. No lo había visto yo antes. Así finito, pues será de... Pues oye, son como 4 centímetros. Uy, 4 milímetros, perdón. Como de 4 milímetros o aproximado. Este, por ejemplo, ahora os digo los milímetros, que claro, como es tubular, tengo que aplastarlo aquí un poco. Este es medio centímetro. Y pues nada, pues yo quiero probar con hilos nuevos. Luego hay unos hilos que son muy caros, yo no los tengo. El más caro que tengo es este. Que los veréis mucho en... Las asiáticas hacen cosas chulísimas. Corea, China, Japón, muestran un hilo estupendo. Y ese hilo yo no lo tengo ni lo he visto por aquí, ni en ninguna tienda, ni no sé. Tengo que ir viendo, porque quiero, como estoy emprendiendo, pues eso es lo que os quiero comentar también. Este es el típico estilo chenilla que tiene poliéster, que lo hemos visto mucho en las mallas plásticas, ¿vale? Está muy bien, está, siempre hay que cortar, hay que con el mecherito o con la cerilla o si tenéis una velita, un poquito, porque si no luego se deshace entero. Hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? El típico de algodón de siempre, este de 2 milímetros. Yo cuando uso este, tengo que aconsejarlo, lo he aconsejado muchas veces. Cuando uso el de algodón de 2 milímetros, uso doble, para que me dure el triple o el cuatriple la prenda que haga. Uso doble. O si no, con un esto muy justito, un ganchillo justito. Este es de 1 milímetro de algodón. Y este también uso doble o incluso triple. Resistente, dura bastante bien. Bueno, pues nada, tema de hilos van a estar primero en enlaces, luego voy a ver si consigo hacerme con más dinero y me hago tiendecita. No sé muy bien, ahora mismo os estoy diciendo así un poquito, pues las cosas nuevas que van a ir apareciendo en el canal conforme ya ha empezado todo esto. El tema de miembros, ya os he comentado antes, lo voy a estudiar bien, va a ser variado, o sea que no hace falta que quieras emprender para seguirme, simplemente si quieres cotillar un poco o te gusta o te relaja, estupendo, ¿vale? Seguirme, yo voy a intentar no poner precios que sean elevados para nada, yo estoy empezando, yo sé cómo se siente. em, Cuando empiezas y además que cuando sigues gente por aquí y por allá, no te puedes gastar mucho. Así que ahora, si voy a hacer así muchos esfuerzos, voy a dar mucha más calidad, pues igual habrá alguna membresía a lo mejor más adelante que sea un poquito más especial, más, pero voy a ir siempre con cuidado, ¿vale? Y siempre os voy a escuchar. Decidme en comentarios, en la comunidad, lo que queráis. Mandadme fotos si queréis también de cosas que hemos hecho en el canal, a ver cómo os han quedado y tal. El tema de directos no sé bien si los voy a hacer porque YouTube es más bien de vídeos largos. Así que, bueno, estoy haciendo muchos shorts, ya lo estáis viendo. Quizá algún pequeño directo sí haga. Pero sí vais a ver vídeos muy, muy diferentes a los que estáis acostumbradas. Porque van a ser mucha mezcla ya
van a ser los tutoriales como siempre, eso va a estar ahí, el canal es de tutoriales y es de tutoriales, eso siempre va a estar, ¿vale? El tema es que lo que vaya añadiendo por el emprendimiento que he empezado, pues habrán cosas nuevas, mostraré cosas nuevas, una parte quizá más de mi estudio, lo que tengo en casa, estudio digo porque no tengo ninguna cosa en especial, simplemente es en mi casa un rinconcito que me he hecho. También luego cuando os contaré un poquito sobre mí cuando salgo a la calle, algunas cosas que compro, que hago, bueno, en fin, así un poco, si tenéis curiosidad, si no, es para conocerme más y para charlar un poquito con vosotras, que es algo que tenía muchas ganas y no podía hacer antes porque o trabajaba muchas horas en una empresa o pasaba, no sé, no podía. Y ahora que he empezado esto, pues le voy a dedicar todas las horas que me sea posible, todo lo que pueda a esto que me encanta, que me gusta mucho. Y ojo, no creáis que trabajo desde casa todo, ¿eh? Hay una parte que no es desde casa y es trabajo duro, que no tiene que ver con el crochet ni nada y también os contaré, pero todo eso va en la membresía. Ahora os estoy adelantando algunas cositas. Lo digo porque no todo es rosa. Ya lo veréis, ¿sí? Sobre todo cuando uno está empezando. Yo estoy empezando y voy a ser muy transparente y os voy a ir enseñando un poquito cómo voy, cómo me va, qué cosas hago, qué cosas se me ocurren, qué cosas compro, no sé, innovaciones, creatividad aquí en este canal siempre, ¿vale, chicas? Y también chicos, que sé que me seguís algunos, poquitos, porque en estadísticas he visto súper poquitos, pero algunos hay. Así que bueno, un abracito, besitos, y nos vemos en el siguiente vídeo.